sobre las lesiones auditivas. Mi nombre es Luis Rodríguez. Lesiones auditivas. Lesiones auditivas. Hablemos de lo que es el ruido. Ya que es uno de los causantes de las lesiones auditivas, nos preguntamos, ¿qué es el ruido? El ruido es un sonido que resulta molesto, inútil y desagradable para las personas que lo escuchan. Entendemos por ruido un sonido inarticulado y confuso, más o menos fuerte. Se considera ruido cualquier sonido no deseado. El sonido es una sensación auditiva que tiene por origen una onda acústica procedente de una vibración que se propaga en un medio elástico. Produzca o no una sensación audible para el oído humano, la vibración es producida por una energía, por ejemplo, la que se genera cuando se presiona una cuerda de guitarra. Primeros auxilios. Sigan los pasos a continuación dependiendo del tipo de emergencia en el oído. Objeto en el oído. Calme y reanima a la persona. Si el objeto sobresale y está fácil de sacar, retírelo suavemente con la mano o con pinza. Luego consiga ayuda médica para constatar que todo objeto haya sido retirado. Si cree que un objeto pequeño puede estar alojado dentro del oído, pero no lo puede ver, no intente llegar al interior del conducto auditivo externo con pinza, ya que es más el daño que se puede causar. Pruebe utilizando la gravedad para sacar el objeto inclinado a la cabeza, haciendo el lado afectado. No golpee la cabeza de la persona, sacúdela suavemente en la dirección del suelo para tratar de desalojar el objeto. Si el objeto no sale, consigue ayuda médica. Cortadura en el oído externo. Aplique presión directamente hasta que el sangrado se detenga. Cubra la lesión con un apósito estéril con la forma del contorno de la oreja y fíjelo en cinta en el lugar no muy apretado. Aplique con prensas frías por encima del apósito para reducir el dolor y la hinchazón. Si una parte de la oreja ha sido cercenada, guárdela y consiga ayuda médica inmediatamente. Coloque la parte de una tela limpia y consérvela en hielo. Según la forma de presentación temporal de los ruidos se clasifican en continuo, cuando el nivel es prácticamente constante a lo largo del tiempo, como por ejemplo el ruido producido por un ventilador o un compresor. Intermitente, cuando el nivel sonoro varía en grados bien definidos de duración relativamente larga. Se puede considerar como una serie de ruidos continuos de distintos niveles sonoros. Un ejemplo podría ser el ruido de una sierra de cinta o máquina, herramienta en la que se distinguen claramente las fases del ruido correspondientes al funcionamiento en vacío durante el trabajo. Variable, cuando el nivel sonoro varía de forma continua en el tiempo sin seguir ningún patrón definido, por ejemplo en un taller de reparaciones mecánicas, de impacto o impulso. Cuando el nivel de ruido presenta picos de alta intensidad y muy corta duración, por ejemplo el ruido de las prensas de corte. El ruido es un conjunto de sonidos y define por las mismas características que le corresponde al sonido. La amplitud del sonido es definida por la presión acústica, la intensidad acústica y la potencia acústica. La más utilizada es la presión acústica. El nivel de la presión acústica es el nivel de variación de presión del sonido. La frecuencia del sonido se define como el número de veces que la onda sonora adquiere el mismo valor por unidad de tiempo. Se expresa en ciclos hercios. La frecuencia determina el tono del sonido. Los sonidos graves o de baja frecuencia son los que repiten poco en el tiempo, pocos ciclos por segundo, como por ejemplo un trueno o la bocina de un camión. Los sonidos agudos o de alta frecuencia se repiten más en el tiempo, por ejemplo el producido por un silbato. El oído humano es capaz de percibir sonidos de frecuencias comprendidas entre 20 y 20.000 Hz. La intensidad corresponde a la fuerza de la vibración de la alteración que se produce en el aire. Se mide en decibelos. El oído humano es capaz de percibir entre 0 decibelos, umbral de audición, y 140 decibelos, umbral de dolor. En la imagen podemos observar un riesgo en cuanto a los peatones expuestos a los ruidos emitidos por la máquina que allí opera. Muchos de los casos es que se ven en tipo de trabajo en los operadores por molestia o los equipos de seguridad que se los suministran no lo usan de esta manera, exponiéndose a lesiones auditivas. En este caso debe estudiarse el área de trabajo de las condiciones en las cuales está expuesto el operario, de manera que el equipo de seguridad suministrado le brinde comodidad al operador y así pueda hacer uso del mismo de manera correcta, de tal manera que pueda ser menos vulnerable a las lesiones. ¿Ven? Equipos y requisitos que deben cumplir
El proceso de protección. Protección auditiva. Protege de cualquier riesgo puede afectar el sentido del oído por consecuencia del ruido producido en el puesto de trabajo. La norma COBENIN 1565 establece que los niveles de máximo de exposición están en 85 decibeles. Una de las enfermedades más comunes por causa de la exposición al ruido es la hipoacusia, pérdida de la audición. Los equipos de protección utilizados para protegerse de los ruidos son tapones desechables de espuma con o sin cuerda, modelo 1100 y 1110. Tapones reutilizables con o sin cuerda, con o sin caja, modelo 1270, 1271, 1290 y 1291. Orejas tipo audífono y adaptables al casco, diferentes marcas y modelos. Como se puede observar aquí, las orejeras, los tapones reusables. Bueno, esta fue toda mi exposición, espero que les haya gustado.